Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un gusto que esté nuevamente aquí con nosotros en la mesa de debate del ya famosísimo Grupo Plural. Hoy, en esta ocasión muy especial, están con nosotros la consejera electoral Carla Humphrey, a quien agradecemos mucho su presencia, y también el doctor Santiago Nieto, procurador del Estado de Hidalgo, quienes nos contarán varias de sus anécdotas en este combate a la corrupción y a la transparencia en el país. Tenemos también casa llena, nos acompañan hoy el diputado Brahms, qué gusto que estés con nosotros, obviamente una institución, Julián Ricalde presente, y también se encuentra Ricardo Velasco en la casa. Así es que, sin más por el momento, me gustaría que iniciáramos hoy esta mesa de debate platicando un poco acerca de las procuradurías y las fiscalías. Yo me atrevería a preguntarle primeramente a Carla, ¿cómo ves tú en México, en los estados, la función de las procuradurías, de las fiscalías, cómo están y hacia dónde tendrían que ir? Muchas gracias por la invitación, gracias al Grupo Plural. Creo que les hace falta alguna mujer por aquí, pero espero venir y que ya... Somos de género fluido. Bueno, creo que es una muy buena pregunta. Justo comentábamos el día de ayer que el tema de la impunidad es un tema muy importante en el país. 98% de impunidad, se ha ido trabajando y bajando por disminuir, pero pues es claro que tenemos un tema en Procuración de Justicia muy importante, y en Procuración de Justicia Electoral también, ¿no? Hay una rama, delitos electorales, fiscalías especializadas en delitos electorales. Incluso en este sexenio se tipificó como delito el uso de programas sociales en campañas electorales. También recordemos el tema de la corrupción, y yo creo que es un tema muy importante, casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que pues platicábamos hace un momento, que no se judicializan carpetas. Hay entidades que están más avanzadas, pero tienen 3, 4, 5, y a nivel de la Fiscalía General de Delitos Electorales no hay ninguna carpeta judicializada, a pesar de que ya tenemos el delito de violencia política contra las mujeres, y la verdad es que es un tema muy importante. Muchas de las investigaciones, y en temas electorales, cine por ejemplo, pues sí tenemos un problema importante con que no nos dan acceso a distinta información. Nos oponen el secreto ministerial, que somos la única autoridad que fiscalizamos partidos políticos y candidaturas, y hay investigaciones que pueden tardar años en desahogarse porque tenemos que estar requiriendo información que además no nos dan, y no hay hacia dónde ir porque no hay salidas y no hay sanciones. Qué barbaridad, un tema bastante complicado. Doctor. Bueno, a ver, yo creo que hay varios temas, ya lo comentó la consejera Humphrey. Tenemos un problema en el sistema tradicional, 98% de impunidad. En el sistema acusatorio estamos por ahí del 94%, hay estados peores y mejores. Recientemente World Justice Project acaba de presentar su informe sobre México. Es una escala de 0 a 1. El estado que está mejor rankeado es Querétaro con 0.49, Hidalgo está en 0.44, pero bueno, Quintana Roo está ahorita en 0.34, es decir, hay un problema real que tiene que ver no solamente con la justicia penal y la procuraduría, sino también con la justicia civil, con los derechos humanos, con la seguridad, y evidentemente pues hay que cambiar estos indicadores. ¿Qué ha pasado con las fiscalías estatales? Que se cometió el error en muchos estados de quitarle la palabra procuraduría, ponerle la palabra fiscalía, decir que eran autónomas, pero todo se procesaba exactamente igual. Los no ejercicios eran lo mismo, el Ministerio Público pues no estaba capacitado, las policías como primeros respondientes no resguardaban bien la zona, no había una adecuada cadena de custodia. Entonces se siguieron cometiendo los mismos vicios, a pesar de que el sistema acusatorio tenía como finalidad poder reducir la impunidad con las salidas alternas, con el procedimiento abreviado, con el criterio de oportunidad. Yo soy de la idea, mi perspectiva es que las fiscalías y procuradurías tenemos que ser academias de canto. O sea, no te sirve de nada tener al jefe de departamento que firmó la póliza cuando sabes que fue el presidente municipal o el gobernador o el que pidió las transferencias. Entonces, vamos sobre el jefe de departamento, claro, pero que nos dé información, que cante y le dé información sobre el director, y de ese director nos lleve. Así fue como hemos estado trabajando la estafa siniestra, por ejemplo, en Hidalgo, y pudimos vincular a 6 presidentes municipales. Interesante las academias de canto, creo que es fundamental. Hace unos días comenzó un rumor aquí en Quintana Roo
respecto de la Fiscalía y de la posibilidad de algún cambio. En dado caso que se dé, Guillermo, ¿tú qué opinarías? Hace poco también tuvimos una reunión de la Comisión de Justicia donde se hizo un interesante debate que sacaste el FUA. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Pusimos un poquito molestos. Primero que nada, pues agradecerles. No tenemos invitados de lujo, hoy tenemos invitados de elite. La verdad, un gusto recibir a personalidades así en el estado. Pues sí, me enojé. Bueno, estabas ahí conmigo porque se pusieron un poco raros, como que por parte de la Fiscalía estaban tratando de quitarse trabajo, ¿no? Cuando lo que necesitamos es que hagan su trabajo. Y ayer me parecieron interesantes dos cosas que dijo usted, doctor. El tema de que el gran negocio de las fiscalías es el no ejercicio de la acción penal. Quisiera preguntarle cómo poner más candados o cómo podemos hacerle para poner más candados para no otorgar tan fácil ese no ejercicio de la acción penal. Y el tema que para avanzar se necesita voluntad, independencia y compromiso, ¿no? Pero sí, mi pregunta sería sobre eso. ¿Cómo podemos poner candados? Debemos poner un manual de diligencias básicas por tipo de delito. Cada delito es diferente, tiene elementos normativos, objetivos y subjetivos distintos, y por eso, si dejamos solo al Ministerio Público, no va a haber control. ¿Y qué puede hacer? Pues empezar a solicitar información que sea intrascendente. Por tanto, hay que decirle qué es lo que tiene que buscar, sobre todo los temas de corrupción, pero no solamente eso, puede ser trata, puede ser cualquier tipo de conducta delictiva, feminicidio. Hicimos actuar con un protocolo para atender los casos de muertes violentas de mujeres y poder detectar si muchas veces quieren hacer pasar los feminicidas casos de suicidio de feminicidio como si fuera suicidio, y los protocolos te ayudan a descubrir eso. Y por otro lado, el tema del no ejercicio de la acción penal. Debe haber ¿qué sucede? En muchas ocasiones el Ministerio Público se convierte en juez y parte. Si determina el no ejercicio y no hay mecanismos de revisión, y si un subprocurador tiene 2,000 no ejercicios, seguramente que tenga que firmar, seguramente se le van a ir cosas. Entonces lo que se necesita es tener un mecanismo. En FEPADE lo teníamos, una dirección jurídica que lo que hacía era revisar todo el no ejercicio de la acción penal, y solamente cuando, de hecho el que se encargaba de esa labor en FEPADE era Luis Espíndola, el magistrado Espíndola, y solamente cuando se revisaba ya podíamos ir. Me acuerdo un caso de una credencial de elector donde el asunto estaba prescrito, sí, pero la persona había sacado su credencial de elector, había regresado por una credencial y ya estaba dada de alta en el sistema con otro nombre, y resultó que era un caso de prostitución forzada, de trata de personas. Entonces la llevaron de 15 años, dijeron que tenía 18 para prostituirla, y después terminó. ¿Qué fue lo que dijimos? A ver, esto es trata de personas, necesitamos irnos a FEVINTER, ¿no? La creatividad mencionaban ayer, es muy importante. Un convenio que hicieron entre Hidalgo y el Instituto Nacional Electoral para poder encontrar a aquellos desaparecidos, encontrarle un origen, una familia, y poder ayudar a todas estas personas que hoy se encuentran en una gran cantidad de estados en el carácter de desaparecidos. Quintana Roo tiene un número importante. Julián, ayer que se comentó este tema del convenio, ¿tú cómo verías esa situación? Sobre todo aquí en Quintana Roo, ¿sí falta creatividad? ¿Sí se necesitan este tipo de convenios como el de Hidalgo y el INE? Primero que nada, igual, agradecidísimos y felices, es un honor tenernos con nosotros aquí. Ayer nos llamó mucho la atención porque comentábamos que el procurador, el fiscal, ahora fiscal, en la comparecencia de la glosa el año pasado, en septiembre, decía que había 700 cuerpos sin reconocer en el CEMEFO de Cancún, y comentábamos que las madres del colectivo que están buscando a sus hijos habla de aproximadamente 3,000 desaparecidos en Quintana Roo, que es una suma desorbitante para un estado que antaño era bastante pacífico, ¿no? Y nos parece muy novedoso esta propuesta de que se cruzara información con el padrón o el listado, ¿no?, electoral, a efecto de que pudieran reconocerse. Seguramente pasaría a algunos cuerpos y darles ya por fin sosiego, tranquilidad a sus familias, que es una cosa terrible
no tener la certeza de dónde están sus familiares. Y aquí ha sido últimamente un activismo muy fuerte por parte de las madres de estos colectivos, porque paran la ciudad, paran la zona hotelera, se generan pérdidas económicas bastante fuertes, tratando ellas de llamar la atención, y a veces tristemente no lo han logrado. Yo preguntaría en este orden de ideas de origen, ¿ustedes creen que esta llamada autonomía de las fiscalías ha resuelto los problemas, toda vez que la gente por muchos años le planteó, le achacó la responsabilidad política de procurar justicia o de ser el responsable de que haya justicia al presidente municipal, al gobernador y al presidente de la República? Bueno, yo creo que sin duda, como lo dije, tenemos un tema muy importante en procuración de justicia, una deuda pues con toda la ciudadanía, con todos los delitos que ya hemos platicado, el tema de no identificar a las personas y no poderle decirles a los familiares finalmente dónde están, en una realidad lacerante para nuestro país, pues me parece que es uno de los temas en los que tenemos que avanzar. Tenemos firmados convenios y la noticia es que he firmado convenio con Quintana Roo, pero no se utiliza. Muchas veces es lo que se hace, se llame fiscalía, procuraduría o como se llame, si no hay voluntad y no hay convicción de sacar los temas adelante, ¿qué pasa con este convenio? Pues es la propia fiscalía las que nos tendría que solicitar al Instituto Nacional Electoral pues match, esta identificación con las huellas dactilares, para que nosotros buscáramos en toda la base de datos del padrón electoral y pudiéramos identificar qué hacemos si hay una identificación positiva, como en el caso de Hidalgo. Con las huellas dactilares buscamos fotos, les damos la información, porque claramente las fiscalías tienen que hacer otra serie de procedimientos para asegurarse quiénes son, pruebas de ADN, etcétera, y ya buscar entonces a los familiares de estas personas. Creo que aquí es más como una tapadera, ¿no? Firmo el convenio, pero no hago nada, no solicito identificaciones, y me parece que es aún peor, ¿no? Porque siempre, pues da igual cómo se llamen, si quieres de verdad darle tranquilidad a estas personas o quieres procurar resolver este tipo de delitos, pues tienes que actuar con convicción, con creatividad, con ideas y con base en la ley, por supuesto. Caray, pues qué terrible. Sí tenemos convenio, pero pues siguen las mujeres buscando. 400 cuerpos de personas que fueron, que tenemos en el Servicio Médico Forense de Hidalgo, gracias al convenio que la consejera Humphrey impulsó en el INE, porque Lorenzo no quería firmarlo, no quiso ir a firmarlo a Pachuca. Pues se han podido identificar 76, no es menor, o sea, es casi el 25%, casi el 25%. Insisto que hay que utilizarlos, hay que mover los instrumentos. Claro. Pues hay que planteárselo al que sigue, porque ya caput. Ricardo, ayer comentaban algo muy interesante en su conferencia respecto del origen de la corrupción en materia electoral. ¿Qué pudieras comentar también al respecto y qué dudas tendrías? Pues más que comentar es la preocupación siempre de que los topes de campaña son simbólicos. Lo que se utiliza en un proceso electoral, creo que históricamente aquí en Quintana Roo es número de veces superior a lo que establece la ley en cuanto a topes de campaña, y sin embargo pues eso ya se ve como algo muy común, pero por eso dicen político pobre, pobre político, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero es un factor fundamental para un proceso electoral donde pues entra desde la compra de conciencias, el gasto irresponsable de parte de candidatos, partidos, cómo fiscalizar de manera más severa estos gastos de campaña en la vida política del Estado y yo creo que en el país en general es una práctica que así se da, ¿no? Esta pregunta es para la doctora Carla. Gracias. Pues sí, es un tema muy relevante. Dijiste una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Comprar conciencias. Y ayer hablábamos de construir ciudadanía, ¿no? De saber cuáles son los límites de como ciudadanos y no estar en este tema como empresarios, pues saber que no pueden aportar a partidos políticos, que es una falta electoral, es incluso un delito recibir aportaciones ilícitas. Y por tanto creo que el tema está en dos vías. Tenemos financiamiento de campaña ordinario justamente para evitar dinero ilícito, sí, del crimen organizado, pero también de fuentes ilícitas de financiamiento.
y aquí hay que presentar las denuncias que se tengan que presentar y las investigaciones. ¿Qué pasa? Investigamos y luego hay casos como Zafiro, Odebrecht, todo que no tenemos la información porque está en fiscalías por los delitos electorales y por tanto estamos por eso yo hacía ayer este llamado a esta colaboración interinstitucional para poder tener datos claros de WIFs, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluso internacional, porque como decíamos, pues el dinero no se queda aquí tampoco. Entonces sí creo que tenemos un debate y un reto muy importante, incluso en prevenir el dinero en efectivo en las campañas electorales, el dinero ilícito, hablábamos ya de criptomonedas y otras formas de financiamiento y transitar, que cuesta mucho trabajo. Hablar de lavado de dinero en campañas electorales es algo que nadie dice y se hace, ¿no? El de buscar empresas fachadas, factureras, creo que son temas muy relevantes que se tienen que abordar institucionalmente, pero también los partidos políticos tendrán que tener un área como de compliance que haga que tengan que revisar con quién contratan, por qué contratan, cuáles son los montos, es decir, ¿no? Cerrar el círculo a cómo puede ingresar dinero ilícito en las propias campañas electorales. Pero las y los ciudadanos también somos responsables, creo, de no estar incidiendo en este tipo de temas, por algo muy relevante, porque si no tenemos gente que llega a cargos públicos con las manos atadas, con compromisos por todos lados y que no va a actuar por el bienestar de la ciudadanía. Gracias. Sí, nosotros calculamos, de 10.4 millones de dólares fue lo que recibió Lozoya de Odebrecht. Una parte fue la campaña de Peña Nieto, otra parte fue el patrimonio de Lozoya. El pago fueron 3,000 millones de pesos, lo que le pagó Pemex durante los 4 años de la administración de Lozoya a Odebrecht, y esos son los montos de los que estamos hablando. Operación Zafiro representó 450 millones de pesos en Chihuahua, ahí me tocó también pagar una orden de aprehensión, y ya hemos platicado, en Quintana Roo llega a haber recibos de 200 millones de pesos, en una hoja en blanco, sin pasar por un notario, con flujo efectivo. O sea, evidentemente fue como de los asuntos pendientes que ya cuando lo tenía ya preparado, pero ya me dieron las gracias y ya nunca salió. Pero son de esos casos que sí son paradigmáticos y tienen que ver con lo que la consejera Humphrey ha mencionado. Si ya sea delincuencia organizada, ya sea peculado electoral o ya sea empresarios, la corrupción está vinculada con el proceso electoral. Un panorama muy amplio de lo que falta por hacer todavía en materia electoral, tanto en lo federal y sobre todo en lo local. Guillermo, tú has estado en distintos frentes en administración pública, eres abogado, te ha tocado, además de pelearte recientemente con nuestros amigos de la Fiscalía en una reunión, tener muchos temas en materia de derecho. ¿Qué más ves tú que tenemos que regular o aprender a hacer en materia electoral, aprovechando que tenemos esta visita? Sí, no, ayer también me pareció muy interesante lo que dijo la consejera el tema de la representatividad que tenemos como gobernantes, como políticos. Aquí hemos tenido casos de 20 y tantos %, ¿no? En campañas donde no se elige gobernador. ¿Qué hacer en ese tema? Porque es vergonzoso, ¿no? ¿Y ustedes creen que hay una sobreregulación en temas electorales? Bueno, creo que el tema del abstencionismo es un tema que nos debe preocupar como país, que la gente no participe, no le interesa, no vaya a emitir el voto, pero esto habla de una serie de derechos que tampoco ejerce, ¿no? Porque si no vas a votar el día de la jornada electoral por algo que te preocupa, tu ciudad, tu municipio, tu estado, tu país, pues me parece que también dejas de ejercer otros derechos y la verdad es que esto hace que esta construcción de ciudadanía que necesitamos no empiece ni siquiera de un deber ciudadano por votar, por informarte por quién estás votando, cómo ejerció el cargo y exigir primero transparencia y rendición de cuentas. Creo que son dos temas importantes. En fiscalización creo que estamos sobreregulados, pero con aspectos formales. Esto que hablo yo, lo de fondo, lo de cómo de verdad cortar el flujo de recursos en efectivo, recursos del crimen organizado. Nadie habla de eso porque parece que cómo vamos a decir que en las elecciones es una realidad y más a nivel municipal, que la gente conoce y te conoce. Y hay lugares de la República que tenemos solamente un candidato o candidata. Tenemos que preguntarnos por qué. Y claramente ese por qué es por esta presión del crimen organizado, por intentar estar en cargos públicos y ejercer recursos públicos
y obviamente presión desde la política. Entonces creo que está sobreregulado en temas de forma y de fondo, estamos dejando muchas cosas en el aire. Yo creo que hacia allá es donde tenemos que empezar a ver y a utilizar esta serie de soluciones de estándares internacionales de tecnología que nos pueden ayudar. Les comentaba ayer, ¿no? Este tema con una embajada del país vecino, y oigan, pues tenemos que pedir esa información financiera. Es que no es nuestra atribución. Y yo, ¿cómo no? O sea, es corrupción, es dinero de campañas, es lavado de dinero y es obligación entre países compartir esa información. Yo quisiera escuchar también un poco la opinión. Julián Ricalde, tú fuiste presidente municipal de Benito Juárez en una época en donde gobernaba el estado Roberto Borge, en donde tuviste la oportunidad de hacer incluso las primeras calles de concreto en una gran cantidad de colonias, que aunque después él puso la marca, pero las hiciste tú en tu administración. ¿Qué opinas también o cómo crees que pudiéramos seguir trabajando? Hace poco platicábamos del tema de que sí está detenido el que era la cabeza de ese grupo de gobierno más parecido a un grupo delincuencial, pero los hijitos siguen caminando. ¿Tú qué opinarías al respecto? Y también aprovechar algún comentario de nuestros invitados al respecto. El problema es que siempre digo lo que creo y lo que pienso. Te iba a decir que muchos de ellos están insertos felizmente en la 4T, pero no quiero decírtelo. Yo prefiero preguntarle, utilizar mi espacio para preguntarle aquí a la gente que sí sabe. ¿Cómo ven a Quintana Roo desde lejos ustedes? Porque, por ejemplo, el tema de la estafa maestra llegó aquí. Encargaron 3 videos y 10 volantes por cantidades multimillonarias. Pero al final, como muchas de las cosas, se hacen declaraciones grandilocuentes y la gente genera expectativas y de pronto no pasó nada. ¿Qué opinión se merece? ¿Cómo ven Quintana Roo? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí para que mejoren las cosas desde adentro? Porque estamos adentro del gobierno. Bueno, yo creo que ¿cómo se ve? Hay un problema real de trata de personas, hay un problema real de desaparición de personas, hay un problema real de prostitución infantil y creo que de turismo sexual infantil. Y yo creo que lo primero que se tiene que hacer es partir de la realidad, de tener un diagnóstico claro y reconocer que existen este tipo de experiencias. Pienso en Hidalgo. En Hidalgo el tema es el robo de hidrocarburo. O sea, y ese robo de hidrocarburo te genera una serie de delitos en el ámbito del fuero común. Y lo mismo sucede con Quintana Roo, o en Tlaxcala, es la trata de personas, o es el tráfico de indocumentados en Chiapas, es decir, hay que saber que cada estado tiene su propia complejidad y hacer un plan de persecución penal pensado para ese estado. Es un error pensar que la Fiscalía tiene que tener su plan de persecución penal. La política criminal de Estado implica prevención del delito, implica que no lo hace una Procuraduría, implica seguridad, implica procuración de justicia, implica impartición de justicia. Los jueces y las juezas deben darse cuenta de la sociedad a la que están juzgando y que por algún criterio garantista puede dejar a un violador en la calle o a un tratante en la calle. Por supuesto, ejecución de penas, por supuesto, inteligencia. Por tanto, el plan de persecución penal y la política criminal de Estado tiene que englobar a los poderes, a los órganos autónomos y un esquema de coordinación. Y el otro tema es cómo atacarlos. Ayer lo planteaba ¿cuál fue el error de Calderón? Aventó el ejército contra la delincuencia organizada, pero nunca se le ocurrió voltear a ver a las estructuras financieras. No había ni siquiera congelamiento de cuentas en la legislación de Calderón, se llevaría con Peña Nieto. Y a eso habría que sumarle que no se persiguió la corrupción política. ¿Dónde surgen los Zetas? En Reynosa. ¿Quién era presidente municipal de Reynosa cuando surgen los Zetas como brazo armado del cártel del Golfo? Cabeza de Vaca. ¿A quién apoyó a Cabeza de Vaca para llegar a ser gobernador? La columna armada. La corrupción política, la corrupción judicial, ministerial, genera al final del día protección a estos grupos y los recursos, al no atacarlos, generan una base social. Si queremos atacar a los tratantes en Quintana Roo, pues hay que empezar a hacer un enfoque que sea integral, con una medida, con
establecimiento de objetivos y políticas muy claras. Doctor, yo tengo aquí una pregunta. Ahora en la 4T se ha iniciado el combate a la corrupción. Sin embargo, creo que es un tema que aún le queda mucho por hacer. Desde su perspectiva, ¿cuáles las grandes tareas que hay para continuar con el combate a la corrupción, la erradicación de la corrupción en todas sus modalidades que existe la corrupción como tal? Aquí en el estado, por su vocación turística, pues hay la matriz del delito, pudiéramos decir que es el narcomenudeo, que de ahí deriva la extorsión, derivan muchas otras cosas más. Sin embargo, pues la Fiscalía no contribuye de manera frontal al combate a la corrupción, ni la estatal ni la federal, y quedan esas grandes tareas por hacer. ¿Qué plantearía usted con la experiencia que tiene para llegar al fondo de este tema e ir construyendo una sociedad, un estado menos corrupto? ¿Algo electoral? A ver, yo lo que diría es, ¿qué nos falta? Nos falta extinción de dominio, ¿no? Decía yo ayer, 45 casos después de 4 años a nivel nacional es ridículo. 2, nos falta beneficiarios finales, y son las recomendaciones 25 y 26 de Gafi. Nos falta las WIPES, que las unidades de inteligencia patrimonial y económica empiecen a funcionar. En Quintana Roo no se ha desarrollado todavía. Hay un primer bosquejo, pero tampoco funciona como debería hacerse. Necesitamos tener el listado nacional de beneficiarios finales, que no lo tenemos. Necesitamos ampliar los temas de transparencia, vincular el Sistema Nacional Anticorrupción a lo electoral, a la Fiscalía de Control Competencial, a las fiscalías locales, y yo creo que nos falta todavía un trecho importante por recorrer en esta materia. Bueno, faltan fiscalías que funcionen. ¿Para qué queremos fiscalías anticorrupción que no hacen su trabajo? Claro. Y nos pasa frecuentemente con distintos funcionarios públicos, candidatos que son funcionarios públicos, porque recordemos que ya hay reelección en muchos de los cargos y por tanto pues no sirve de nada si hay denuncias presentadas y pues nunca vinculan a proceso, no hay carpetas judicializadas y por tanto pues tenemos ese faltante, ¿no? Estamos creando instituciones autónomas o que pueden sonar a que son autónomas pero que en realidad no actúan. Pues nada más, ¿usted considera que se ha avanzado ahora en lo que va del sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción? No, a ver, sin duda. De hecho, hay que ver los indicadores internacionales. Latino Barómetro en 2017 planteaba que el 61% de los mexicanos y mexicanas pensábamos que vivíamos en un país muy corrupto. Eso mejoró al 41% en los primeros años de Andrés Manuel López Obrador. Transparencia Mexicana nos ponía como el país 138 de 180 países analizados como los más corruptos del mundo. Eso mejoró al 124, después hubo un estancamiento. Pero hay un mejoramiento leve que hay que profundizar. Interesantes apreciaciones y sobre todo lo que nos falta por hacer, no solamente en lo federal sino en lo local. Aquí mucho trabajo pendiente, qué bueno que hay unos diputados que están interesados y tomando nota para ver lo que nos falta. A mí me gustaría, ya para que empecemos a cerrar, consejera, vienen elecciones en el 24, sabemos que hay mucho movimiento en todas las entidades del país. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar desde el Instituto Nacional Electoral a todos quienes hoy estamos de este lado como funcionarios públicos, como legisladores, para tener en cuenta y no caer en ninguna infracción? Bueno, es una elección que va a estar muy complicada, va a ser la más grande de la historia del país. Siempre decimos esto, pero van creciendo el número de personas, van creciendo el número de casillas a instalar, casi 98 millones de personas, 171,000 casillas. Es un reto importante, 9 gubernaturas, 31 congresos locales y por supuesto presidencias municipales. Y creo que es importante hacer un llamado a cumplir la ley, a cumplir las reglas, a que se respeten los tiempos, a no hacer declaraciones que puedan implicar actos anticipados de precampaña, de campaña, y creo que también a dar certezas a la ciudadanía. Creo que esto es importante, ¿no? Si vemos que los partidos políticos y los aspirantes a distintos cargos están continuamente
continuamente buscando la forma de infringir y darle la vuelta a la ley, no estamos generando certeza. Mucha parte de este abstencionismo yo creo que es justamente un descontento con la política de cualquier partido, no la estoy poniendo de algún color en concreto, y creo que mientras no vemos muestras, partidos políticos, autoridades y por supuesto las personas que están postulándose a distintos cargos, es tan importante que tenemos que hacernos como país, como ciudadanos, de cara a por quién vamos a votar el año que entra. Ya lo escuchamos, muchachos, ya lo escucharon todos. ¿Algún comentario final, Guillermo? Muy complacido. Una pregunta que ayer también surgió. ¿Qué piensan ustedes de este INE que tenemos antes, IFE, este órgano autónomo que garantiza nuestra democracia? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo como un gran acierto y una fortaleza del Estado mexicano, como un organismo que es garante de nuestra democracia junto con otra serie de órganos. Creo que tiene la virtud de ser colegiado, entonces no hay una decisión unánime, de que todas las decisiones del INE se pueden combatir jurisdiccionalmente, y creo que esto nos ha enseñado, y creo que el padrón, por ejemplo, electoral es una gran enseñanza a este tema. Todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene su credencial de elector, pero no tiene pasaporte o no ha podido avanzar el tema de esta cédula única de identificación ciudadana en la Secretaría de Gobernación de varios partidos. ¿Y por qué? Creo que por la confianza que genera el INE en la ciudadanía, que no genera una Secretaría de Gobernación del gobierno que sea, y que no queremos o no quieren las y los ciudadanos que sus datos personales estén en poder de un partido político que dirija la política interior desde la Secretaría de Gobernación. Julián, ¿algún comentario? ¿Consulta? Igual agradecerles la presencia, porque nos meten en una dinámica no solo de aprendizaje, sino de reflexión de cosas que se pueden hacer. Por eso es importante siempre mejor preguntar para saber qué otra cosa. No quiero quedarme con el tema de cómo pudiéramos ayudar. El gobierno del Estado tiene su Contraloría, los municipios tienen su Contraloría, el sistema como tal tiene la Auditoría Superior del Estado. Por si no fuera poco, tenemos tribunales administrativos para el caso de Quintana Roo. Pero sigue esa nata y esa sensación de corrupción, y que además esto genera que no haya credibilidad en el sistema político y que la gente no salga a votar. A lo mejor es una percepción a priori. ¿Es un tema de actitud o seguimos sin tener un marco jurídico, o hacen falta otras 10 instituciones más para que se pueda hacer algo? Los diseños institucionales se tienen que ir perfeccionando. Ya hemos hablado aquí de plan de persecución penal, de información de los listados de beneficiarios finales, revisar las estructuras jurídicas, las personas morales. La operación Zafiro o Odebrecht no hubieran funcionado, o la estafa maestra o la estafa siniestra no hubieran funcionado sin empresas fachada, que son el principal vehículo para la corrupción en este país. La reducción en el flujo de efectivo, por ejemplo, sería como una política también importante. Entonces, por un lado, es mejorar los diseños institucionales, y por otro lado, la voluntad política. ¿Por qué las fiscalías anticorrupción no están dando los resultados que se pensaron? Ya son 9 años desde la reforma constitucional de 2015, van a ser el próximo año 9 años de la reforma constitucional, y pues necesitamos tener más resultados. O sea, nosotros judicializamos a la semana 176 en promedio carpetas, tenemos 60 vinculaciones a proceso, y tenemos casos en donde fiscalías anticorrupción que no llegan ni al 1%. Si es, algo está pasando mal. Muchas gracias. Amigo, ¿algún comentario final? Pues nada más agradecerles la presencia, muchas gracias. Ha sido un placer, nos han dado luces para ponernos como dice Julián, Brahms, el buen Hugo, a reflexionar y también a generar propuestas que acoten todas esas acciones que van contra la maduración de la democracia. Pues no me resta más que agradecer la visita de nuestros invitados de hoy, agradecerles también a los diputados que están presentes nuevamente en este Grupo Plural, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Esta es la mesa de debate del Grupo Plural. Gracias.